Un saludo, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Lisette Cortés Andrade, Margaret Etacher Toro y mi persona, Jessica Isabel Burgos. El tema que nos corresponde dar a conocer se denomina estudio de microzonificación o también llamado microzonificación sísmica. El tema se desarrolla primero en dar a conocer las definiciones, en segundo lugar dar a conocer los objetivos de este estudio y en tercer lugar se dan algunos ejemplos en Colombia de este proceso. Para iniciar, vamos a dar respuesta a la primera pregunta, la cual es la siguiente. ¿Qué es la microzonificación? Esta es una metodología de trabajo adecuada, la cual es utilizada con el fin de reducir el riesgo sísmico en una zona, en especial en zonas urbanas, ya que son en las que se encuentra la mayoría de la población. La reducción de riesgo sísmico es un factor fundamental en el progreso de una región que se ubica en una zona de riesgo, ya que esto le brinda a esta zona confianza y por tanto valorización. La segunda pregunta a la cual le vamos a dar respuesta es ¿cómo se evalúa la microzonificación? Los niveles de amenaza y los efectos probables sísmicos permiten que se elaboren estrategias que tomen las condiciones regionales y locales para iniciar un estudio de la zona. La tercera pregunta es ¿en qué consiste la microzonificación? Consiste en establecer zonas de suelos con comportamientos similares durante un sismo, de manera que puedan definirse ahí recomendaciones precisas para el diseño y construcción de edificaciones sismoresistentes. Los mapas de microzonificación existentes son utilizados para la planificación del uso del suelo y para las medidas de prevención y mitigación para la seguridad sísmica de las estructuras e instalaciones existentes. Una predicción cuantitativa de los movimientos sísmicos de un terreno son un elemento clave para evaluar y mitigar los desastres sísmicos. Las características geológicas, como la rigidez del suelo o la topografía de una zona, son características que pueden afectar significativamente la duración y el movimiento de un sitio respecto a otro. Estas alteraciones, conocidas como efectos locales, indican la necesidad de identificarlas y valorarlas en la estimación de la peligrosidad sísmica local, especialmente esto en áreas urbanas. Otra pregunta a la cual le vamos a dar respuesta es ¿con qué fin se realiza la microzonificación sísmica? Uno de los principales objetivos de dichos proyectos consisten en la elaboración de mapas de microzonificación sísmica de determinada zona y con ello el desarrollo de recomendaciones para un diseño sismo resistente de estructuras en cada una de las zonas estudiadas. Las recomendaciones serán complementarias a las dadas en las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente, en la NSR 98, Ley 400 de 1997 y los decretos reglamentarios 33 de 1998, 34 de 1999, 2009 del 2000 y 52 del 2002. ¿Para qué sirven los mapas de microzonificación sísmica? Bueno, estos sirven para establecer los requisitos mínimos de diseño sismo resistente. Esto es para cada punto que se encuentre en la zona estudiada. La microzonificación sísmica establece una especificación de diseño de tipo espectral. ¿Qué significa esto? Que para todas las variaciones posibles de edificaciones dentro de ciertos límites hay estudio, de manera que cualquier edificación diseñada con la especificación proporcionada tendrá en general la misma probabilidad de sufrir daño o colapso ante un evento sísmico futuro. De esta manera, no se establecen en principio limitaciones a las características generales de las edificaciones a diseñar. Sin embargo, es claro que edificaciones con características dadas tendrán especificaciones de diseño más exigentes que otras, esto dependiendo de la ubicación geográfica de este. Teniendo en cuenta las exigencias mínimas de la norma sismo resistente del 98, existe la posibilidad de no poder utilizar ciertos sistemas estructurales tradicionales en algunas zonas de los municipios.
casos en los cuales el calculista deberá recurrir a sistemas estructurales que ofrezcan mayor rigidez o resistencia a fuerzas horizontales. Los requisitos del diseño sismorresistente que se especifican incluyen el nivel de fuerza sísmica de diseño a nivel de la superficie del terreno para diferentes tipos estructurales, desde casas de 1 y 2 pisos hasta edificaciones de alturas mayores o construcciones como bodegas, edificios industriales, tanques u otros. También se tiene en cuenta la posible ocurrencia de amplificaciones en la respuesta, consecuencia de las condiciones del subsuelo particulares en cada uno de los municipios. Los resultados del proyecto de investigación pueden complementarse con futuros proyectos de investigación en los cuales se recolecta nueva información. Esta podría incluir las zonas en las cuales existe posibilidad de presentarse fenómenos especiales asociados al sismo, tales como eventuales fallas de taludes, amplificaciones topográficas u otra. De esta manera, se establece la necesidad de adelantar estudios particulares, en especial cuando la magnitud del proyecto lo amerite. Bueno, no obstante, pese a su aparente similitud en comportamiento sísmico, las zonas que conforman las rondas de ríos, zonas inundables, zonas especiales de reservas, como por ejemplo humedales, pantanos o lagos, también como rellenos, zonas de fallamiento superficiales u otras, estas deberán ser estudiadas por aparte. Esto se debe a que pueden tener un comportamiento sísmico diferente al esperado o a que en el futuro pueden presentar una restricción especial en cuanto a su uso. Por último, decimos que el proceso de la microzonificación sísmica se lleva a cabo con el apoyo de diferentes entidades. Ahora le doy paso a mi compañera, la cual se encargará de los objetivos de la microzonificación sísmica. Pase, hijo. A continuación vamos a hablar de los objetivos. Como objetivo principal es la de un proyecto de microzonificación sísmica. Bueno, que este consiste en evaluar los niveles de amenaza sísmica y los efectos locales probables, lo que este permite la implementación de estrategias que tomen en cuenta estas condiciones regionales y locales del suelo. Estas son las responsables para la modificación de la respuesta sísmica en una ciudad. Para ello también podemos decir que se analizan con un enfoque multidisciplinario tanto los datos disponibles del subsuelo como los nuevos estudios realizados. También vamos a hablar de los objetivos generales, en el que el primero es la definición del territorio seguro, donde están los estudios de microzonificación, dado que este instrumento ayuda a definir ese territorio seguro. Entonces lo que queremos es comparar. Entonces cuando se compara, se reacciona al suelo a lo que queremos ver específicamente en cómo afecta lo que está construido sobre la superficie de ese suelo. También está el plan de gestión y de suelo. Bueno, en esta herramienta se permite elaborar planes de gestión municipal o de suelo urbano que prioricen la protección de la vida. En esto hay algunos criterios que nosotros tenemos dentro del ministerio y básicamente cómo se lo trabaja, pues ese se lo trabaja con el tema de gestión de riesgos y es buscando que sean distritos que sean expuestos a mayor peligro. También están los estudios de microzonificación, ya que son instrumentos preventivos. Estos ayudan a tener un mejor manejo en la gestión de riesgo en caso de terremotos. Por ejemplo, actualmente se está utilizando lo que es un estudio para poder hacer el plan de reducción de riesgo. Estos estudios de microzonificación sísmica son instrumentos preventivos, dado que este estudio se hace antes de que ocurra el evento. Podemos también confirmar netamente
que es preventivo, ya que con esto se conduce que los gobiernos locales puede ocurrir por medio de escenarios que están por todavía identificarlos. También vamos a hablar de lo que tiene que ver con los estudios de microsignificación que requiere de alta demanda, pues estos estudios son un respaldo y priorizan las zonas más vulnerables del país. En sí nos preguntaremos eh, qué prioridad tenemos o cuál es la prioridad. Bueno, respondiendo a esa pregunta, sería que la prioridad, sabemos que todo es por el medio de la informalidad. Entonces lo primero que se está atacando es justamente el estudio de distritos que tienen más vulnerabilidad y luego ya ir entrando en las zonas donde el nivel socioeconómico de la población sea más alta y donde están seguros también de la localidad. Bueno, los estudios de microzonificación requieren de alta demanda. La demanda es muy alta ya dado tecnológicamente. También hay demanda muchísima en mano de obra. También hay muchos especialistas trabajando en el tema, ya que es una manera multidisciplinaria de manejar. Se necesita gente que sepa de geología, gente que sepa de geotec y la gente que también sepa de edificaciones. Por último, podemos decir que la prevención de riesgo sísmico implica menor pérdida de materiales humanas, dado que pues sin prevención el riesgo del sismo también implica mayores pérdidas materiales y humanas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que pasa en nuestro país. Pues el 25 de enero del 2011, en la ciudad de Bogotá, se lanzó el mapa de micronificación según el tipo de suelo. Bueno, esta herramienta permitió a los constructores definir los esfuerzos técnicos en sus edificaciones de acuerdo en cada sector. De ahora en adelante los constructores están levantando cualquier tipo de edificaciones. Gracias a esto, pues también la ciudad ha podido contar detalladamente el mapa del suelo bogotano y aquí pues hemos podido evidenciar qué tipo de esfuerzos técnicos requiere cada zona para poder asegurar frente a la posibilidad de un sismo. Pues el principal objetivo en sí también se trata del nuevo plano de microsignificación sísmica, que esta también presenta en el Fondo de Prevención y la Atención de Emergencias de FOPAE de Bogotá. Bueno, en este mapa no se actualizaba desde el 1997 y la creación fue decretada en 1993. Bueno, esta sirve para definir los sectores según sus características geotécnicas, de una manera que los ingenieros puedan emplear parámetros sísmicos en sus diseños estructurales con un objetivo de que sus edificaciones sean de una manera más resistente a movimientos telúricos, que esa es como la mayor, lo que más se busca. Y así podemos dar un ejemplo, ya que es posible saber que en las construcciones en localidades como la ciudad Bolívar, El Usme, Teusaquillo y Barrios Unidos, deben ser invertidos más recursos y reforzamientos por el tipo de suelo y de también las construcciones de allí, ya que se levantan. Bueno, la idea de este proyecto en sí, de lo que se logró, la idea es que se mejoren las normas de diseño y de sismoresistencia en las edificaciones de la ciudad de Bogotá, para volver a un Bogotá más segura, para que también busquen cumplir con unas condiciones que siempre manifestó Guillermo Escobar, el director de FOPAE, y pues este estudio también puede ser consultado por ciudadanos en una página, donde esta página les dan como una mayor ayuda a los ciudadanos de poderse enterar también de lo que se trata en sí la microzonificación. Y se hizo pues este estudio basado por avances científicos e información actualizada sobre la amenaza sísmica, también una respuesta sísmica, geológica, de geología también, datos de la red de aceleración, de acelerógrafos
incluidos los de temblor del 24 de mayo del 2008 y geotécnica. También el FOPAE pues advirtió que no se trata de un mapa de amenaza sísmica, pese a que la información que contiene sí toca varios aspectos relacionados con el riesgo de este sentido. Ahora, con respecto a lo que se habló anteriormente, pues nos preguntaremos para qué sirve la microsonificación. Bueno, concretamente voy a responder esta pregunta, dado que la principal, bueno, tiene como 3 objetivos en sí, que es para avanzar, para contar y para mejorar. ¿Por qué para avanzar? Porque para avanzar es en el conocimiento de la amenaza sísmica y de la información geotécnica de los terrenos y su respuesta ante el eventual temblor. Para contar, porque es para contar con los parámetros sísmicos que permiten diseñar las edificaciones de acuerdo con las características propias de los terremotos. Y para mejorar, porque aquí ya se requiere mejorar las normas de diseño de sismo resistencia, claro, en casas y edificios, y el mapa no es aplicable para infraestructuras como puentes y torres de energía. Ya lo han mencionado mis compañeras anteriormente, y para recalcar, pues esta microsonificación sísmica pues es una metodología de trabajo adecuada pues para utilizarse como base pues para la reducción de riesgo. Y ya para hacerles un breve ejemplo en qué se basa la microsonificación sísmica, les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana que es de acá de Colombia. Y así para empezar, es como les voy a iniciar explicando sobre el estudio que se realizó de la microsonificación sísmica en Santiago de Cali. Y bueno, como primer punto, pues se realizó el estudio general de amenaza sísmica pues de Colombia, pues por medio de la AIS, Ingeominas y Uniandes en el 1996. Bueno, en este caso situado pues en la ciudad de Santiago de Cali. Pues esta es una zona de amenaza sísmica alta con una magnitud de 0,25 grados y con 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, dicho estudio, pues estas son pues las bases fundamentales a las cuales las actuales normas sismo resistentes a nivel nacional de la NSR 98, que ya la conocemos todos los ingenieros, pues ya nos la han enseñado, que tiene pues muchas bases. En AIS, en el 1997 se encuentran la Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998. Bueno, que en su título A 2,9 recomienda los aspectos mínimos a considerar en los estudios de microsonificación sísmica que se emprendan. Bueno, esto es como la teoría pues que se tiene en cuenta pues para iniciar a hacer el estudio de esta microsonificación sísmica. Bueno, y pues con la base anterior y dentro pues del marco del proyecto de la microsonificación sísmica en la ciudad de Cali, a través pues del convenio con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DANMA, que se llama, y bajo pues el desarrollo técnico del Ingeominas, pues se presenta en este informe pues, o sea, en este estudio, la evaluación de la amenaza sísmica regional pues para la ciudad
la ciudad pues de Cali. Y bueno, y después de esto se realizan pues el cálculo para saber pues cuál es la amenaza sísmica regional, y se usó pues el análisis de tipo pues probabilístico. Pues también se utilizaron varias ecuaciones por ejemplo, de atenuación, entre ellas de Ambra 6, que es del 1996, la Bury del 1997, la Campbell del 1997 y la de Jones del 1997, y así otras más. Y bueno, así como una ecuación pues de atenuación desarrollada pues en los últimos años, pues específica pues para Colombia, ¿no? Pues se probaron varios modelos también, y se evaluaron pues todos los parámetros pues que intervienen pues para el cálculo de la amenaza sísmica, ¿no? También se calculó pues la desagregación pues de la amenaza sísmica, y pues en sí era pues como para evaluar pues el impacto pues sobre la ciudad, y pues también de las diferentes fuentes pues generadas del sismo, ¿no? Pues obteniendo pues el PGA, pues que vendría a ser Peak Ground Acceleration, pues para la ciudad a nivel pues de roca, y pues definiendo pues los ambientes y escenarios pues que controlan pues la amenaza sísmica, y en función pues de rangos de distancias y magnitudes, y entre otros pues aspectos, pues finalmente se seleccionaron los acelerogramas y señales de diseños pues a considerar en los modelos de respuesta sísmica local pues del suelo pues de la ciudad, ¿no? Y bueno, y aquí pues también se tienen que tener en cuenta pues cuáles son los objetivos pues para hacer este estudio, ¿no? Pues como primer punto tenemos pues que evaluar pues la amenaza sísmica regional pues en Santiago de Cali. Pues a partir de que tengamos pues el modelo sismotectónico regional pues establecido, pues se incorporan las ecuaciones de atenuación más convenientes, y ya de acuerdo pues al conocimiento pues del área de estudio, y pues ya considerando los parámetros de recurrencia y actividad pues sísmica, y pues los cálculos para cada una de las fuentes que intervienen directamente pues en el modelo, y así pues en orden de ideas como se las estoy mencionando, los parámetros del modelo pues para el cálculo de la amenaza sísmica. Se incluirán pues sus niveles de incertidumbre, como todo con el fin pues de determinar los rangos dentro pues de los que pueden variar los resultados de la evaluación de la amenaza. Y así pues ya como siguiente objetivo es como tener pues señales de diseño pues a través de un proceso pues de desagregación de la amenaza, pues definiendo pues parejas de magnitud, distancia, representativas pues de los escenarios que más contribuyeron pues a la amenaza sísmica regional pues para la ciudad, ¿no? Y pues también en esto pues se tienen en cuenta los aspectos metodológicos pues considerados, ¿no? Y en este caso pues la metodología, los aspectos metodológicos pues tenemos como uno de estos la caracterización pues sismotectónica, y esta es pues como para la evaluación pues de la amenaza sísmica regional pues en este caso de Santiago de Cali, pues que se requiere pues de información relevante a las fuentes sísmicas, pues la cual proviene pues de un modelo sismotectónico pues determinado por la geometría pues de las fuentes y sus respectivas características, ¿no?
que son el sitio de ocurrencia, el tamaño y pues la frecuencia de futuros sismos que pueden pues generar pues aceleraciones significantes pues en esta área de estudio que estamos hablando. También se tiene en cuenta pues los espectros uniforme de amenazas, la desagregación y escenarios sísmicos. Pues esto es más bien como conocido pues como los resultados pues de estudio pues de esta amenaza sísmica probabilística. Y acá también tenemos los señales para evaluación de la respuesta sísmica, y tenemos las ecuaciones de atenuación colombiana, la ecuación de atenuación de Ambrara 6, tenemos la ecuación de atenuación de Bury, tenemos la ecuación de atenuación de Sadi, la ecuación también de Campbell, la ecuación de atenuación de Jones. También tenemos en cuenta pues los mapas de aceleración, en este caso los han tenido en cuenta. Y en estos mapas de aceleración pues aquí comentan pues que se realizaron también cálculos de amenaza pues bajo diferentes pues modelos, teniendo en cuenta pues las diferentes ecuaciones de atenuación anteriormente mencionadas, y acorde pues a las fuentes sísmicas definidas pues con el modelo sismotectónico. ¿Qué más se tuvo en cuenta? El análisis pues de sensibilidad. Pues este análisis trata de la sensibilidad pues del modelo pues para el cálculo probabilístico de la amenaza sísmica pues para la ciudad, y involucrando pues la estimación previa de los parámetros de tasa sísmica de cada una de las fuentes, ¿no? ¿Qué más se tuvo en cuenta? En este caso también se tuvo en cuenta la geometría de las fuentes sísmicas, y esta pues adicionalmente pues a esta evaluación de los modelos pues es por la incertidumbre pues de los diferentes parámetros de caracterización pues de las fuentes sísmicas. Pues es necesario pues saber qué influencias tiene pues la geometría de las fuentes pues con la contribución a la amenaza pues sísmica. Y en este caso pues se incluyó el buscamiento pues de las fallas que corresponden a las fuentes corticales. También se tuvo en cuenta pues la evaluación de modelos de atenuación, la comparación de ambientes tectónicos, la comparación de fuentes sísmicas corticales, la comparación de fuentes sísmicas de subducción superficial, y también la desagregación y familias de acelerogramas. En este caso, pues la desagregación pues de la amenaza sísmica pues vendría a ser como el proceso pues por el cual se estima pues la amenaza sísmica pues en función de la magnitud y la distancia. Y pues para este análisis pues se tomó un punto pues de interés localizado pues en el centro pues de la ciudad de Santiago de Cali, ¿no? Pues aquí es donde nos dan pues las coordenadas, que fue AG 36,50 grados, con longitud oeste y 3,45 latitud norte. Acá seguimos. También se tomó en cuenta la desagregación pues para todas las fuentes, la desagregación para las fuentes corticales, la contribución de la amenaza sísmica por fuentes, las señales para evaluación de la respuesta sísmica, las señales de acelerográficas para fuentes corticales, las señales acelerográficas para fuentes de subducción profunda, las señales de acelerográficas para fuentes de subducción superficial. Y ahí ya por último se llegó al
a la conclusión pues de que para calcular pues la amenaza sísmica regional pues de la ciudad de Cali pues se probaron pues varios modelos de atenuación, el modelo básico que consiste pues en las ecuaciones mencionadas, la aceleración estimada en el área pues definida pues para el análisis varía de acuerdo pues al tipo de ecuación de atenuación para fuentes corticales que se tome pues en el modelo entre más o menos 0,02 grados. En cuanto al cálculo de la amenaza sísmica regional, pues tomando como referencia pues el modelo de atenuación de Ambriz, pues indica que el valor medio pues de la aceleración de 200 a 210 gales para la ciudad pues de Santiago de Cali. Y así como estoy mencionando, así pues se sacaron varias conclusiones que se llegaron a tomar después de este análisis. Y pues por último, pues como resultado del análisis de desagregación, pues se definieron 3 ambientes que controlan la amenaza sísmica sobre la ciudad. Se seleccionaron pues 10 señales acelerográficas de bases pues de datos internacionales de movimientos fuertes, conformadas pues por 4 de origen continental, 3 de subducción profunda y 3 de subducción superficial. Se cuenta con señales de Japón, Nueva Zelanda, Irán, Italia, México, Perú y Chile. Estas señales proporcionan información de aceleración en roca para sismos que ocurren en ambientes similares pues a definidos en este estudio. Y así pues como se llegó a esta conclusión, de esto se trataba pues esta mi grosonificación sísmica. De esto se realizó pues de hacer un análisis y a realizar pues todo este trabajo de estudio y de estudiar la zona, de estudiarla. Aquí, o sea, di paso a paso cómo se realizaron estos estudios y espero pues que algo se haya entendido y muchísimas gracias y hasta luego.